Bueno, yo trabajo en mi laboratorio, es el Laboratorio de Plasticidad Neuronal y Memoria en la Facultad de Ciencias Exactas, en el Instituto IB3, y me parecía interesante compartirles dos proyectos que se relacionan en dos aprendizajes que para mí tienen algunos puntos de novedoso, y que me parece que va a ser fuente de una serie de trabajos que a mí me prometen bastante interesantes. Eh, y entonces, yo para comenzar iba a hacer unas generalidades, espero no sea demasiado básico para algunos, pero esencialmente me sirve para ejemplificar algunos puntos. Eh, si pensamos, estos dos líneas de trabajo se basan mucho en el estudio del aprendizaje asociativo con distintos focos y haciendo hincapié en puntos distintos del aprendizaje asociativo. Y me parecía interesante y me parecía dejar en claro dos características, dos sonidos que hemos aprendido que son bastante evocadores para la mayoría de nosotros. Veamos si se escuchan correctamente. El primero, bueno, eso para mí es muy evocador. No solamente me trae a la memoria una serie de imágenes, sino que trae un montón de otras coordenadas temporales. De hecho, me retrotrae a un tiempo más o menos específico. Y si lo Camilo, pensamos, nosotros, perdón, creo que nosotros no escuchamos el sonido. qué lástima, no se preocupen. Entonces, no sé cómo hacerlo para que vaya por ese lado. Les puedo contar y es lo mismo. Me parece que la imagen sirve lo mismo. Los sonidos pueden ser muy evocadores, algunos tienen una marca en la traza, una marca anésica muy profunda, eh, y por ejemplo yo lo que elegí es dos tonos que les voy a mostrar, muy clásicos y asociados a distintas tecnologías. Lo que puse recién es un teléfono antiguo, que para mí era el formato que les estoy mostrando, que trae a colación una imagen muy fuerte. Elegí estos ejemplos porque son ejemplos que lo que tienen es una enorme cantidad de repetición. Entonces están muy, muy grabados en la memoria. Y para mí me trae una imagen, una acción posiblemente, inclusive una coordenada temporal. Yo elegí un teléfono que son los que yo registro para fines de los 70s y los 80s, un teléfono típico negro que había en mi casa, por ejemplo. Y este va a ser un poquito No, más perdón, difícil. Sí, te interrumpo un segundito porque no sé si hay una imagen en tu presentación, pero nosotros vemos la pantalla, por ahí la tenés que volver a compartir, puede ser que se haya colgado con el sonido. Fíjate miren, de... qué lástima. Era algo que tenía que funcionar para que viniera la evocación y me parece que falló. Sí, déjenme ver si la dejé de compartir. No, Claro, dice que todavía estoy compartiendo. Pero bueno, dejo de compartir y comparto de vuelta, ¿les parece? dale, sí, dale, sí, sí. No sabía esta gracia del PowerPoint, no la tenía. Eh, a ver, voy a hacer algo, díganme si esto funciona. Esencialmente, ¿qué tal si dejo de tener los auriculares? ¿Se escucha muy mal ahí? No, está bien, ahí se escucha. Bueno, veamos si ahí tiene sentido. Entonces, yo elegí solamente estos dos tonos porque me parecían bastante evocadores. El primero era un teléfono antiguo y el otro, que va a tener una relevancia para los que tienen más o menos mi edad. Déjenme ver si funciona. Y esto para mí es otro, también tono de mucha repetición que tiene asociado una serie de coordenadas. Es el sonido de un módem de discado, que es aproximadamente para mí de los 90 y que trae una imagen, en general una sensación, por ejemplo, de que iba a haber una larga espera después. Eh, y lo que tienen de interesantes estos dos sonidos es que se los puede pensar como estímulos que evocan, y es bastante claro que evocan, para mí me parecen unos ejemplos muy buenos de evocación, de memorias, posiblemente justamente por la repetición que tienen. Y lo otro que tienen de interesante es que se pone
en más relevancia, inclusive en el segundo caso, en el caso del módem, es que son sonidos que no preexistían. Aparecieron en algún momento y entonces posiblemente fueron neutros inicialmente y no tuvieron ninguna relevancia per se, y la adquirieron a través de la repetición y de la importancia que tenían en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, lo que quería mostrarles es una forma clásica de un estímulo condicionado que por la repetición dejó una traza bastante profunda, y que posiblemente fuera inicialmente, como dicen los postulados, neutro, y después se le asoció algún tipo de carga. Rami, Ahora, perdón que te interrumpa, pero creo que otra vez al poner el sonido se volvió a colgar, así que repitamos eso. listo. Escuchamos bien ahora, pero creo que se volvió a quedar frisada para nosotros la Es el presentación. último sonido que pongo, prometo. Bueno, entonces a mí me resulta un poco mejor, a ver, por los auriculares. Entonces, si lo pensamos en el sentido de la estructura clásica, de la estructura del condicionamiento clásico, lo que tenemos son, por ejemplo, estímulos que generan algún tipo de respuesta per se. Y las dos grandes divisiones, de las cuales me interesa definir acá, es en un caso a la izquierda, por ejemplo, en el caso de las frutillas, o lo que representa lo otro, es algún tipo de estímulo que genera una sensación negativa, preferentemente una aversión. Y eso a lo que va son estímulos que normalmente tienen respuestas, y ahí dejo de pasar la presentación, ahí está. Tienen respuestas de estos dos tipos, en su definición más básica. En el caso de los estímulos aversivos, que sería el caso, por ejemplo, de un shock eléctrico o posiblemente algún disconfort, lo que genera típicamente es una evitación, como nos muestra la figura de la chica evitando algo, por ejemplo. Y en el otro caso, en el caso de los apetitivos, lo que uno ve normalmente es una aproximación. Y lo que sucede es que estas respuestas se dan sin ningún tipo de acción previa, es algo normal y la respuesta típica de esos estímulos. Normalmente lo que decimos a esto es que esos dos tipos de estímulos son los estímulos incondicionados y los otros son dos respuestas posibles, respuestas incondicionadas. En el caso de un apetitivo, que sería el caso de las frutillas, es el acercarse, en el caso de un aversivo, el alejarse. Esto es lo más básico de los aprendizajes clásicos. Ahora sucede que si uno presenta antes los estímulos o asociado con los estímulos incondicionados algún otro tipo de estímulo, y eso lo repite o es suficientemente fuerte esa relación, lo que logramos, esa relación, lo que podemos hacer es que un estímulo, lo que les contaba antes, como el caso de los tonos, un estímulo condicionado, pueda ser asociado directamente a una respuesta condicionada. Falta decir nomás que ejemplos bastante clásicos de los estímulos que se pueden condicionar son tonos, como les pasé antes, luces, en el caso de que son claves o más puntuales, o sea, son estímulos condicionados bastante acotados en sus dimensiones sensoriales, o por ejemplo, se puede asociar a un lugar, a una asociación de contexto, que son un poco unas formas de estímulos un poco más complejas. Entonces, como les decía, ante la repetición seguida de la asociación entre el estímulo condicional y el incondicionado, uno puede lograr un vínculo y una anticipación a estas respuestas sin tener ya el estímulo incondicionado. Y este tipo de aprendizajes tiene una relevancia importante para poder para poder predecir lo que va a suceder en el futuro, ¿sí? Y eso es lo que supuestamente le da una relevancia evolutiva tan importante, el poder planificar y sacar como una ganancia de una situación o una pérdida mínima de ella. Entonces, yo lo que voy a estar trabajando y lo que he trabajado mucho tiempo es en el estudio del aprendizaje y la memoria, pero particularmente, bueno, esto
me faltaban algunos detallitos, creo que se me desarmó, es clásicamente lo que conocemos como el condicionamiento clásico o pavloviano, ¿no? Y era lo que les contaba un poco antes, que es justamente poder establecer relaciones causales entre los estímulos, que son importantes para eso, y tienen su relevancia evolutiva en eso, poder predecir o sacar lo mayor de una situación, o poder dar el comportamiento correcto a una serie de estímulos sensoriales. Entonces, a lo largo de mi carrera como investigador, me dediqué al estudio de las fases de la memoria, y concentrándome principalmente en aprendizajes asociativos de este tipo, principalmente desencadenados por el contexto, o en muchos casos desencadenados por el contexto, pero viendo principalmente características a nivel de la neurobiología y características moleculares de la consolidación, y usando como herramienta la retención de la memoria en momentos de evocación. Entonces, la idea que les voy a mostrar son dos líneas de investigación que tienen distintos animales, alguno más común en nuestro laboratorio y uno más novedoso, en los cuales permiten modificar de formas, para mí particularmente interesantes, o entender cosas interesantes respecto del estímulo condicionado, en particular de contexto, y consecuencias de estímulos incondicionados particularmente fuertes. Y a eso es lo que yo me refería con el título, ¿sí? Esto de sistemas de memoria en entornos de saliencia extrema, que es lo que les voy a mostrar después, y lo primero que les voy a mostrar, que es la relevancia de invertir la valencia de los estímulos. Valencia en el sentido de la que genera, la que fuera apetitiva o aversiva, o la carga que se le da a algún estímulo. Y en particular, el primer modelo nos va a permitir estudiar el estímulo condicionado y cómo se modula las características que tiene ese estímulo asociadas a la historia de los animales, en este caso. Entonces, nosotros en el laboratorio nos basamos mucho, o siempre partimos de preguntas que tienen algún tipo de relevancia biológica. Uno de los modelos que yo hice en la mayoría de mi carrera, antes de tener un laboratorio propio, en el laboratorio de neurobiología de la memoria, que dirigía Héctor Maldonado. El modelo de donde partimos muchos de los investigadores que estudiamos allí fue un crustáceo, el cangrejo Neoelis granulata, que antes se llamaba Chas magnatus, que lo que vive son en rías de la costa de la provincia de Buenos Aires, en muchos otros lugares de la costa atlántica, pero esencialmente ese es el lugar en que nosotros los estudiamos. Es una población natural, o sea, nosotros los buscamos de la naturaleza, entonces los traemos con una historia previa asociada al lugar donde viven los animales y las relevancias biológicas que tienen las cosas. Estos animales viven normalmente en las zonas intermareales, en particular para nosotros en Punta Rasa, cerca de San Clemente del Tuyú, y viven en densidades relativamente altas. Y lo que les quería mostrar acá es un lugar típico y la distribución espacial de los animales en ese ambiente. Lo que vemos acá son los cangrejos, estos son los dos. ¿Se ve el cursor? Sí, se ve bien. Entonces, estos dos son los cangrejos. Nosotros trabajamos principalmente con los machos, como por ejemplo el que vemos acá en la foto a la derecha abajo, y lo que vemos es la cantidad de animales que se encuentran en una superficie, esto es aproximadamente un poco más de 1 metro, y lo que tenemos es los cangrejos ubicándose en el espacio, y un montón de características que tienen que ver, que nos indican que los animales tienen que tener una precisa localización y una cantidad de información asociada al lugar donde se encuentra y dónde van a encontrar recursos. Tenemos entonces una gran cantidad de animales distribuidos en una superficie pequeña. Lo que tenemos son las cuevas, que son lugares seguros, los que están marcados como no sé. Los N son cangrejos neohélice, algunos están un poco más ocultos, por ejemplo este de acá. Y una densidad de cuevas y una gran densidad de un segundo cangrejo, que es un uca, que es pequeño, es el cangrejo violinista, no sé si lo ven, que suele ser la presa. Entre otras cosas, suele ser la presa de este cangrejo neohélice. Entonces, una distribución correcta
respecto de los territorios y las cuevas de distintos animales y los lugares donde encontrar alimento, parecen particularmente relevantes. Entonces partimos de eso para poner a punto y estudiar un poco un aprendizaje de preferencia de lugar en el cangrejo. ¿Y qué es entonces lo que estábamos por ver? Perdón, ahí cada tanto me sorprende alguna figura con información que les quería mostrar. Entonces, el aprendizaje espacial en crustáceos se había visto antes, y acá les traigo dos ejemplos, un aprendizaje de laberinto en la izquierda y un place preference, o sea, una preferencia de lugar a la derecha. Lo que suelen mostrar, hay pocos ejemplos de esto, y la otra característica que suelen tener es que tienen se requiere mucha iteración, o sea, muchos estímulos, muchas presentaciones de estímulo condicionado y el incondicionado para poder generar la asociación. En el caso, por ejemplo, de la derecha, de la izquierda. En el caso de la derecha, se requieren estímulos incondicionados especialmente fuertes. Por ejemplo, se usan mucho para drogas adictivas. Ahora no recuerdo exactamente cuál era el de este trabajo, pero creo que era del orden de la cocaína o algunos por el estilo para poder generar esas asociaciones. Entonces, es un tema que no está demasiado estudiado y en general se había puesto a punto para diseños en los cuales se requería mucha repetición o estímulos realmente fuertes para poder generar una retención de la memoria visible. En nuestro caso, lo que nosotros hicimos, ahora les voy a mostrar un poco el diseño experimental, pero lo que hicimos es entrar a trabajar en este modelo con un diseño en el cual nosotros colocamos a los animales en un ambiente nuevo, que ahora van a ver, y los dejamos habituarse durante 5 minutos, y luego de eso, a un grupo simplemente lo dejamos en ese contenedor, que no es homogéneo, y que le vamos a llamar grupo control, y a otro grupo experimental, terminados esos 5 minutos, les presentamos un estímulo apetitivo, esencialmente alimento en un lugar especial e identificable de esta arena experimental. Luego esperamos 24 horas y lo que vemos es una memoria de largo término en un testeo de 5 minutos al día siguiente. Entonces, ahora voy a ir a mostrarles un poco cómo es lo que hacen de comportamientos animales, pero esencialmente les quería contar que en la habituación lo que vamos a tratar de ver es un poco ciertas características del estímulo condicionado y durante los 10 minutos de entrenamiento algunas características de la presentación del estímulo incondicionado del alimento. Entonces, les muestro rápidamente un video acelerado en los cuales pueden ver las arenas y qué tipo de comportamiento esperamos. Nosotros lo que hacemos es hacer una presentación en la cual hay 4 animales por ensayo y distribuimos estos grupos entrenados. Fíjense, los 2 de arriba van a ser animales entrenados y los 2 de abajo son animales control. Lo que tenemos es un área claramente identificable de la arena, y los animales reaccionan, aunque ahora no se note demasiado, bueno, ahí se notó un poco, a este comportamiento, a este cuadrante rayado, evitándolo inicialmente. Entonces, es muy simple la tarea, se los expone durante 5 minutos, esto está grabado a 8 veces la velocidad, y después se les da simplemente un alimento. Entonces, algo típico de las preferencias de lugar en el caso del uso de drogas es que normalmente hay que administrarla con una inyección y los animales tienen que ser restringidos en la zona diferente, digamos, de la arena. Esto ahora es una velocidad de reproducción de 1 por, o sea, a la velocidad normal. Entonces los animales normalmente, en otros place preference, hay que administrarles la droga y hay que restringirlos a un lugar específico para que lo asocien. En este caso, algo interesante es que los animales buscan per se la comida. Fíjense, hay una actividad de forrajeo que tiene este animal de aquí. Ahí la encuentra, y una vez que encuentran la comida, una característica bastante marcada en los neohélices, es que se quedan comiendo en el lugar, ¿sí? Entonces, generando una asociación, de alguna manera autoproducida, bastante fuerte, entre, ahora está de vuelta a 8 por la reproducción, entre este cuadrante diferente y la asociación a la comida. Entonces, lo que nosotros que vamos a medir un poquito es qué pasaba con los animales respecto de esto que nosotros llamamos, este pedazo de la arena, que es un poco distinto, que vamos a llamar el estímulo
suponemos que es el estímulo condicionado, lo que nosotros queremos definir, y esta presentación de la comida, que empiezan en un momento, empieza primero el CS, si lo miramos como una secuencia temporal, y después se refuerza durante esos 10 minutos que yo les contaba, que es este tiempo. Y los animales quedan mucho del tiempo comiendo, entonces les decía en el cuadrante, bastante quietos. En muchos casos, los animales tienen una visión de casi 360 grados, así que inclusive en los casos en los cuales quedan comiendo o girándose en otra posición, siguen viendo claramente el cuadrante que es diferente. Y siguen mostrando comportamientos de forrajeo. Entonces, ese es el diseño del experimento y eso es lo que vemos. Entonces, si vamos a un poquito a hablar de lo que está pasando en esos primeros 5 minutos de habituación, lo que yo les contaba y que se ve cuando uno hace un mapa de calor de los animales, es que los animales evitan el cuadrante rayado. ¿Cómo se ve? Esencialmente, este es lo que les mostraba de la arena experimental. Este que aparece acá en este traqueo de animales, o sea, todos los animales se siguieron en su movimiento durante todo el tiempo del experimento, se grabó. El cuadrante rayado es este que se encuentra marcado con un círculo, y los cuadrantes lisos blancos son todo el resto. Fíjense cómo los máximos de permanencia de los animales están en todos los cuadrantes, y en particular en los dos adyacentes al rayado, pero no en el rayado. Y esto nos sugiere que los animales de alguna manera, o por algún tipo de relevancia, están evitando ese cuadrante rayado inicialmente como población. Una posibilidad es que simplemente ese tipo de estímulos, o ese cambio en la homogeneidad, de alguna manera les llame la atención, e inicialmente, ante un cambio en su atención a algo distinto, traten de apartarse. O que pueda significar algo del ambiente donde ellos están. Eso es algo que nosotros no podemos saber, pero lo que sí sabemos es que normalmente lo que genera ese estímulo es que los animales no se aproximen. Y cuando miramos a nivel de la población qué hacen los animales, estos son todos los experimentos que hicimos, nosotros dividimos los animales entre los que, acá lo que tenemos es una suerte de índice que nos permite diferenciar son los animales que, ¿cuánto tiempo pasaron, perdón, en el cuadrante rayado versus el tiempo que pasaron en el cuadrante liso medio? O sea, todo el tiempo pasado en estos cuadrantes dividido 3. Y eso nos permite esencialmente discriminar animales que evitaron estar en el cuadrante, prefirieron estar en el cuadrante rayado. Así que lo que nos da son dos poblaciones que podemos identificar. Un 77% de los animales evitan el cuadrante rayado marcadamente. Dígame si se escucha mal, porque me dijo que la conexión estaba inestable repentinamente. Y un 22% de los animales prefieren el cuadrante rayado. Pero entonces una gran mayoría lo está evitando en la población. Y eso es viendo toda una serie de, yo no me acuerdo ahora el número exacto, pero esencialmente un número grande de experimentos. Si esos los experimentos los tomamos per se, y volvemos a fijarnos por experimento este índice, lo que nos muestra es que hay una distribución en la cual podemos decir que claramente los animales pasan un 10% menos en el cuadrante rayado que en cualquier otro cuadrante liso. Y están bastante agrupados, salvo algunos experimentos en los cuales esta distribución se aproximó a cero hasta hacerles indiferentes en uno de los casos. Esto en su momento, recuerden, yo charlé con Paula que si querían podían preguntar en cualquier momento, entonces recuérdenlo, yo engrano un poco a explicarles esto, entonces si cualquier cosa les resulta o interesante o confuso, pregúntenme. Y acá hay una pregunta, Ramiro, justo, te estaba esperando que hagas una pausa, de Emiliano, no sé si Emiliano querés hacer o la leo, sí. Y que plantea que se ve alguna evitación del cuadrante de enfrente y que parece que pasan más en los cuadrantes que están alrededor o en los bordes del cuadrante rayado, y si eso es siempre así. Bueno, siempre así, en el sentido, algunos animales sí, algunos animales no. La mayoría lo evitan, y eso también, hay dos interpretaciones que tenemos por qué pasan tanto en los cuadrantes adyacentes. Uno, porque, y eso esencialmente, ¿no? Como por los bordes. Los bordes que hay en el piso, hay dos cosas acá. Acá yo marqué el borde de abajo en negro, el círculo negro no existe, pero sí existe esto que está marcado acá en el piso. Eso hace un efecto borde,
y los animales les cuesta pasarlo. También es importante que no es lo único relevante del cuadrante, sino que ellos efectivamente tienen una tigmotaxia, o sea, la tendencia natural de los animales a acercarse a las paredes por seguridad, que es menor en el lugar donde está el cuadrante rayado, con lo cual las dos cosas son relevantes, tanto en lo que está en las paredes como en lo que está en el piso. Pero también hay algo más, o sea, claramente los animales están detectando eso y lo están evitando. Pero ¿por qué están agrupados a los dos lados? Porque lo que pareciera es que una de las estrategias de exploración de la arena, simplemente por cómo se mueven, es moverse circularmente. Y esencialmente, cuando llegan a este punto, no quiero usar palabras antropocéntricas, o por lo menos les advierto que lo uso, pero esencialmente ellos advierten eso y lo evitan. Entonces, al tener un escollo acá, un gran tiempo de acumulación de permanencia está en los bordes, porque es el momento en que los animales deciden no seguir y volverse, o girar por la zona interna tratando de evitar ese cuadrante. No sé si eso responde. Okay. Pero bueno, entonces lo que les quería mostrar acá es que en experimentos distintos, que tienen 40 animales por grupo, no, entre 20 y 25 animales por grupo en cada experimento, muestran, en cada grupo experimental, entonces sí por experimento son aproximadamente 40 o 50 animales, lo que vemos es que evitan mucho ese cuadrante. Pero hay algunos puntos o algunos experimentos en los cuales los animales no evitaban tan claramente ese cuadrante. Entonces, tratando de explicar un poco eso, nos encontramos con una modulación, o nos encontramos con lo que nosotros pensamos que es evidencia de una modulación interesante. Yo lo que no les comenté es que para hacer este experimento, como lo que hacemos es reforzar con comida, eh, lo que hacemos es no alimentar a los animales desde el día que los traemos al laboratorio eh, hasta el momento del experimento. Y eso fue variando entre 6 días y 13 días. Entonces, cuando organizamos los experimentos que teníamos según los días de hambreado, de fasting que tenían los animales, lo que vimos era algo interesante. Esencialmente, cuando hacíamos el tiempo que permanecían ese día 1 simplemente por exponer a los animales en el cuadrante rayado, al cuadrante rayado, en el cuadrante rayado, había una relación lineal que ajusta, una relación entre los, o sea, lo que vimos es que la distribución, los días de hambreado, se relacionaban con la preferencia que tenían los animales por el cuadrante rayado. Y justamente ese punto que nosotros veíamos, en el cual los animales no mostraban una diferencia entre el cuadrante rayado y los demás lisos, era en el día de mayor hambreado. Bueno. Ramiro, hay Entonces, otra sí, pregunta, perdón, sí. antes de pasar, que tiene que ver si, a ver Santiago si la interpreto o si querés hacerla, que tiene que ver con la forma del espacio, entiendo, ¿no? Sí. Si es cuadrado o si está formado por dos cilindros concéntricos o si eso influye. Entiendo que esa es la pregunta. Eso es como es la arena experimental. Es Ujú. un cilindro con una base de unos 30 centímetros de diámetro. Claro, Sí, creo sí, que, a disculpa. ver Claro, mi pregunta era si puede inferir en algo la forma justamente de la arena experimental. O sea, si Sí, por ejemplo hay tiene algunos paredes internas. antecedentes. Perdón, te corté la pregunta. Sí, sí. No, no, si por ejemplo tenía paredes internas, es decir, en el caso de dos cilindros concéntricos, o si la arena en vez de ser redonda fuese cuadrada, por ahí, digo, pregunto si eso puede inferir en algo en el comportamiento de rastreo que tienen los animales. Parece que sí. Nosotros no probamos con la arena cuadrada en esta oportunidad. Sí hay antecedentes del Laboratorio de Neurobiología de la Memoria en la cual habían usado arenas cuadradas y lo que sucedía es que los animales esencialmente pasaban mucho tiempo en los ángulos, tal vez maximizando esto que les contaba de tigmotaxia. No sé si eso es lo que te decía, lo que me preguntabas. Lo otro no entendí lo de la forma. Esto es esencialmente un cilindro que, no tiene, que tiene una base, pero no tiene tapa. No entendí lo del cilindro uno dentro de otro. O sea, los animales no hay paredes, se pueden mover por cualquier parte de la arena. No, claro, en realidad sí, ya me respondiste mi pregunta, si de alguna manera se podía condicionar cambiando la forma de la arena, es decir, si es cuadrada el comportamiento variaría. Sí. La otra pregunta iba orientada a
qué pasaría en el caso de que, así como tuvieses un modelo experimental igual al que planteas vos, ese cilindro, pero con otro cilindro más chiquito en el medio, de manera que tengan paredes externas e internas, si eso podría variar o se irían rastreando pegaditos a cualquiera de las dos paredes de manera indistinta. Primero habría que probarlo, pero esencialmente yo pienso, ellos tienen una tigmotaxia fuerte por las paredes, todo el tiempo que caminan, no, yo no les marqué eso, pero esencialmente tienen una pata que está todo el tiempo en contacto con la pared, excepto cuando pasan por el cuadrante rayado. Posiblemente también tendría ese efecto en la parte interna, ¿sí? Pero bueno, para esto, que es ver la preferencia respecto de un lugar en particular de la arena, tal vez generaría más ruido, más difícil poder ver este resultado, que yo a lo que apunto es poder ver si hay un aprendizaje en esto que estamos haciendo y si se retiene en el tiempo. Bueno, espero haber contestado. De nada. Bueno, entonces lo que les decía es que lo que nos mostró al graficar el tiempo de preferencia, el tiempo en el cuadrante rayado en el día 1, en este día inicial, versus los días de hambreado, nos dio que ajustaba bien una línea, una recta, y que era significativamente, la pendiente de esa recta es significativamente distinta de 0. Con lo cual sugiere que hay posiblemente una relación entre los días de hambreado y el tiempo de evitación de ese cuadrante. Ahí lo que miramos un poco más era también si los animales tomaban esto, una subpoblación que se diferenciaba más dentro del grupo de animales. Lo que vimos es que sí, efectivamente el número de animales que prefieren el cuadrante rayado aumenta también con los días de hambreado, y lo otro podía ser que todos los animales efectivamente cambiaran un poco su comportamiento a no desagradarles tanto ese cuadrante rayado y no evitarlo tan marcadamente. Ambas cosas suceden y las dos tienen que ver con justamente esa permanencia mayor cuanto más días de hambreado hubo. Y respecto de eso, bueno, hay una hipótesis de por qué estaría pasando, y una razón y una cosa interesante respecto de la atención de los animales y la modulación de este estímulo que nosotros vamos a usar como estímulo condicionado, o sea, lo que vamos a asociar al alimento. Una es que esencialmente ese cuadrante rayado inicialmente, o ante ciertos niveles de hambre, inicialmente representando un lugar que podría asociar a un cierto peligro porque es no homogéneo con el resto de la superficie. Y después, cuando lo preponderante, después de aproximadamente 6 días, es encontrar efectivamente algo de comida, los animales en algún tipo de evaluación sensorial les parecería que, o no les parecería, sopesarían este posible peligro a la necesidad de buscar algo que necesitan satisfacer. Y eso haría que los animales dejen de prestar tanta atención a esta inhomogeneidad del cuadrante, e inclusive aumentar bastante los animales que van a buscar algo allí. Entonces lo que es interesante es que el estado interno del animal parece que es bastante relevante para el tipo de exploración que hacen del ambiente y el tipo de atención que le presta. Eso es lo que sugiere esto respecto de lo primero que les estoy contando, que es la parte inicial, simplemente exponer a los animales a esta arena. No sé si hay título o algo, no sé si había una pregunta. Sí, parece, es una pregunta de ver los gráficos, que este salto se da, que el día 10 es clave en esta diferencia de aumentar esa preferencia. No sé si es así o es solamente a lo que parece por los gráficos. Desgraciadamente, eso es lo que tenemos de experimentos. Esencialmente no queda claro si hay un umbral, pero pareciera que hay un aumento desde desde los 6 días de hambre en adelante. Lo que fue muy marcado es que los animales dejaron de tener una preferencia como población cuando uno los hambreaba 13 días.
Bueno, estos son todos resultados que aún no están publicados, que yo les estoy compartiendo de estos modelos, porque me parecía interesante remarcar dos cosas. Entonces, podría en algún momento tener más N o no, pero es bastante, para mí parecía bastante claro este efecto, o al menos que hay algunos experimentos que los animales dejan de tener esa evitación, y que posiblemente esté influenciado justamente por el hambre de los animales. Bueno, lo otro que les quería mostrar brevemente es el comportamiento de búsqueda y de comida de los animales para poder interpretar qué es el estímulo incondicionado, o sea, esencialmente cuál es el refuerzo. Entonces, lo que vimos es que nosotros lo que hacemos es poner, como les dije, los animales a habituarse en esa arena, después los dejamos 5 minutos y después los exponemos a un pellet de comida. Pero esencialmente no los orientamos, entonces los animales tardan lo que tardan en recorrer y explorar la arena para encontrar el alimento. Entonces lo que vemos es que los animales tardan unos cercanos a 100 segundos en encontrar el alimento. Porque lo que queremos construir esencialmente es que, ¿no? Y nuestra interpretación es que el tiempo comiendo o haciendo comportamientos asociados a la ingesta en el cuadrante rayado es lo que da el refuerzo. Y eso está compuesto del tiempo total que tuvieron los animales de interacción con el pellet, menos el tiempo que tardaron en encontrarlo, y también menos el tiempo de algunos animales que, porque no es el 100%, pero sí es un porcentaje bastante grande, de animales que no, o se llevaron la comida para comerla en otro lado, o la dejaron y fueron a recorrer el cuadrante, o los demás cuadrantes, o sea, dejaron de tener un refuerzo continuo en ese cuadrante rayado. Y lo que les muestro acá de vuelta es un mapa de calor en los que vemos el mismo grupo experimental que les mostré antes, como eran los 5 primeros minutos de habitación. Lo que vemos acá es, una vez que encuentran el pellet, qué es lo que hicieron. Y lo que se ve ahora es que ese cuadrante rayado ahora tiene concentrada la mayoría de permanencia en el tiempo, en el lugar. Y lo que podemos ver es que cercano de los animales se quedan comiendo un 97% del tiempo y sin moverse la mayoría de ellos. O sea, es bastante fuerte, pero esencialmente cuando queremos ver cuánto es la duración del refuerzo, lo que hacemos es restarle entonces los tiempos que los animales tardaron en encontrar la comida, el tiempo total, y el tiempo que los animales pasaron no comiendo en el cuadrante este. Y esto lo que nos queda es una duración del refuerzo que nosotros pensamos que es relevante para lo que vamos a ver el día de la evaluación. Entonces, vale la pena decirles que algunos animales tardaron mucho en encontrarlo, y cuando se redujo el tiempo del refuerzo a la mitad, los eliminamos de los experimentos. Emiliano, entonces, si te puedo hacer sí. la pregunta ahora. Sí. Bueno, por ahí mejor que la hagas vos, Dale, que la interprete sí, yo. O sea, lo que yo entiendo es vos mostrabas por la correlación esa que tiene un efecto la comida, ¿no? O sea, si el tipo está hambriado, en algún nivel evita menos ese espacio. Y tu medida es cuánto evita ese espacio. ¿Y tu control era sin comida? Porque ¿no te estás jugando en contra de eso como control? No hay control ahí. Yo lo que quise, en realidad, estos son todos experimentos que fueron de... O sea, yo decía en el otro experimento, cuando vos decís, no es otro, son todos parte del mismo experimento. Okay. Eso, perdón, tal vez no lo dejé claro. Esencialmente estoy viendo la primer parte de la habituación. Un experimento clásico, son dos grupos experimentales, unos animales entrenados y unos animales control. A todos ellos lo que hago es grabarles el tiempo que estuvieron en esa arena, que son 15 minutos total. Sí, entiendo. Pero, para los controles tuvieron los 15, y los 5 primeros minutos es ese tiempo de habituación. Yo me fijé qué hacían respecto de la arena, y eso es lo que yo les mostraba como una ventana a ver lo que era el estímulo. Pero después vas a decir que un animal evita menos ese lugar después de haber comido por el hecho de que estuvo ahí, tuvo un estímulo positivo, y lo comparás contra el mismo o contra otro animal, contra el mismo antes. Contra otro, porque hay dos grupos experimentales. Por eso, hay un grupo que no recibió comida. Entonces y lo que lo hago es siempre dentro del mismo experimento. Todos los animales que después se contrastan, los tomo en cuenta
respecto de su propio día de hambreado. Lo que acá descubrimos esencialmente es que había un límite a lo que lo podíamos hambrear, porque ahí empezaba a afectar, no sé si cómo percibían, pero cómo exploraban la arena. Sí, pero incluso en el mismo no te puede estar influyendo porque ese grupo que comió deja de tener hambre. Bueno, tenemos controles en los cuales después de terminado el experimento, y no los iba a mostrar, pero esencialmente te puedo contar, como teníamos esa duda, lo que hicimos es hacer el experimento, y después estos animales, una vez que termina esto que les estoy mostrando acá, se guardan en cajoneras por 24 horas hasta el momento de la evaluación. Okay. Y en la cajonera, 15 minutos, lo más desasociado posible a la parte esta experimental en la arena, se les dio de comer. Okay. Y no vimos un efecto significativo. Se comportaron más como... Igual el efecto sería contrario, o sea, te ensombrecería un poco el efecto de tu experimento, porque esos animales estarían más hambriados y entonces evitarían menos el lugar, con lo cual te bajaría la diferencia, no subiría, pero bueno. Pero igual los resultados son, sí. ¿Pero no podrías controlarlo poniéndole comida en otro lugar? Eso es lo que hacemos. Cuando los guardamos, le damos de comer en la cajonera, yo decía dentro del mismo tacho. Unos animales asociados a otro lado. Lo que pasa es que no tiene dos lugares. La arena no tiene dos lugares identificables, lo tenía inicialmente y nos dimos cuenta que los animales en las condiciones que hacíamos el experimento no las diferenciaban claramente. Entonces, podría ser que, pero tendrías esencialmente, pues los animales que le das de comer a otro lado también son entrenados. Si después querés ver experimentos interventivos o de correlación bioquímicos, eso necesitas algún otro tipo de control. Así que darles de comer en otro lado totalmente distinto es el experimento que nos pareció lo más correcto. Y no solo distinto, sino desasociado temporalmente, de manera que no juegue en esta asociación. Bueno, entonces, este es todo lo que les mostré, es el primer día. El tiempo que los animales exploraban y reaccionaban a la arena, y el tiempo en el cual fueron reforzados. Entonces, si vemos un experimento típico, como les conté antes, lo que vamos a tratar de analizar son los 5 primeros minutos de habituación del día 1, y comparando entre los dos grupos experimentales, los animales controles y los animales entrenados, versus lo que hacen los animales 5 días después, cuando uno los reingresa a la arena sin reforzarlos, o sea, sin darles comida. Lo que se ve en el día 1 entre los dos grupos, que no hay razón para ver diferencias, no se ven diferencias, los grupos pasan el mismo tiempo en total en el cuadrante rayado, y a las 24 horas, estos animales a los cuales se reforzó con comida, muestran un porcentaje del tiempo que los animales pasaron en el cuadrante rayado significativamente mayor que los animales que fueron controles. Y esto a nosotros nos sugiere que los animales están reteniendo una memoria asociativa que asocia ese lugar identificable de la arena con el refuerzo apetitivo, con el alimento. Después de tener este tipo de resultados, lo que quisimos ver son ciertas características de la consolidación de la memoria, que siempre fue lo que nosotros estudiábamos inicialmente en el laboratorio, que aparte nos permite controlar otras cosas de este aprendizaje. Entonces me salté un punto, así que les muestro inicialmente algo. Los animales muestran que distintos tiempos de exposición al alimento generan retenciones de la memoria distintas. Esencialmente, buscando cuál es el límite del refuerzo, que nos indica que efectivamente el tiempo de alimentación es relevante, encontramos que 2 minutos de refuerzo de los animales no son suficientes para ver una diferencia significativa entre los grupos entrenados y los controles el día del testeo, a las 24 horas, que es lo que representamos acá como una diferencia entre los grupos en el día del testeo, ¿sí? O sea, si no había diferencia entre los grupos entrenado y control, nos debería dar 0, y si hubo diferencias nos debería dar significativo. Entonces lo que estamos contrastando es, este grupo experimental se hizo de manera de que solamente tuvieran 2 minutos de refuerzo,
mientras que este grupo experimental se hizo dejando a los animales expuestos durante 10 minutos. O sea, estos animales se esperó a que encontraran el pellet, se dejó que lo comieran 2 minutos en el cuadrante rayado, se los guardó y se los evaluó al día siguiente. Y lo que nos muestran es una diferencia entre los dos grupos experimentales, por eso nos da un valor de 0. En cambio, los animales que se los dejó durante los 10 minutos, y lo que vimos es que reforzaron comiendo en el cuadrante rayado 8 minutos, sí muestra una diferencia significativa. Entonces, esa exposición tiene la característica de otros refuerzos, de otros estímulos incondicionados. Esencialmente, es necesario un cierto tiempo para que sea suficientemente fuerte la asociación para que ver una respuesta comportamental significativa el día del testeo. Les quería mostrar acá. Y entonces, ahora sí, lo que tratamos de hacer es caracterizar un poco la ventana en la cual la memoria es lábil después de la adquisición de este tiempo de habituación y de asociación con el alimento. Entonces, lo que hicimos son los mismos dos tipos de grupos experimentales, o sea, animales control y animales entrenados, todos inyectados, y el grupo control inyectado con salina, un grupo entrenado inyectado con solución salina, que es esencialmente el vehículo, y un grupo inyectado con cicloheximida, que es un inhibidor de la síntesis proteica, que se sabe que en otros modelos experimentales es amnésico en la ventana de consolidación, y en el cangrejo también en otros paradigmas de memoria. Ahora bien, elegimos inyectar a los animales inmediatamente después del entrenamiento para no afectar justamente la adquisición y que fuera sobre la consolidación. Y lo que miramos de vuelta son el parámetro que les mostré antes, el porcentaje del tiempo que pasaron los animales en el cuadrante rayado, y usamos otra medida para ver si estaban siendo afectados por las inyecciones o por las drogas. Entonces, lo primero que hicimos o lo primero que podemos ver, es la distancia total recorrida de los animales durante el tiempo del experimento, durante esos 5 minutos. Entonces, en el día del entrenamiento, no hay diferencias significativas entre los animales, y tampoco las hay el día del testeo, sugiriendo inicialmente que las inyecciones, al menos, no son diferentes entre los grupos experimentales. La cicloheximida, por ejemplo, no está generando un efecto visible en la distancia total recorrida de los animales el día del... Ni el día, no hubo diferencias el día de entrenamiento, y la inyección de esta droga no afectó eso el día del testeo. Ahora bien, si lo que miramos ahora de vuelta es el porcentaje de tiempo que pasaron los animales en el cuadrante rayado, el día del entrenamiento no hay diferencias, y 24 horas después, el día de la evaluación, hay diferencias entre los animales control inyectados con salina y los animales entrenados inyectados con salina, y los animales que fueron entrenados igual que los animales inyectados con salina, pero inyectados con cicloheximida, muestran niveles similares a los controles y una diferencia significativa con los animales entrenados. Entonces, este disruptor de la memoria, que se ha usado en muchas oportunidades para definir la ventana de consolidación, en este caso también está mostrando un efecto sobre lo que parece ser esta retención de la memoria, sugiriéndonos que esta asociación tiene bases similares a otros aprendizajes asociativos vistos en otros modelos animales, mamíferos y también en el cangrejo. Ahora, tratando de... lo que yo les decía, que a mí me parece interesante, justamente es un poco esta modulación que sucede sobre lo que nosotros consideramos el estímulo condicionado, sobre la exploración del cuadrante rayado. Inicialmente, entonces, nosotros interpretamos que tiene una carga negativa a la cual evitar con el hambreado correcto, esencialmente. También lo que podemos hacer en distintos experimentos de entrenamiento es simplemente separar las dos poblaciones, los animales que inicialmente preferían el cuadrante rayado de los animales que lo evitaban claramente. Esencialmente,
como el cuadrante, uno espera que si fuera homogéneo tuviera un 25% del tiempo de la permanencia de los animales, lo que podemos ver es esencialmente los animales que tienen una permanencia menor al 25% y los animales que tienen una permanencia mayor al 25%, que es lo que les mostré en una de las primeras figuras. Si nosotros ahora nos quedamos con esa parte de 77% de la población que claramente evitaba en el cuadrante rayado y tratamos de ver qué es lo que hacen, lo que observamos, estos son usando directamente experimentos distintos, por eso parecen tener un n menor, pero esencialmente cada punto que ustedes ven tiene cerca de 20 animales, un rango entre 25 y 18 animales. Lo que vemos es que esta población de animales que siempre, que en el día 1 evitaron claramente, o evitaron el cuadrante rayado, no mostraban entonces diferencias el día del entrenamiento entre un grupo control y un grupo entrenado, y después en el día de la evaluación sí mostraban diferencias claramente significativas. ¿Por qué parece interesante esto? Hay muchos estudios ya que han mostrado que algún tipo de refuerzo puede cambiar el signo o la valencia de uno de los estímulos. Pero esencialmente acá nosotros podemos tomar una población en la cual identificamos un signo del estímulo que va a ser condicionado, que normalmente, como yo les contaba, está definido como neutro, si recuerdan el ejemplo del módem, es el ejemplo clásico, un estímulo que inicialmente no tiene ningún tipo de carga y que la asociación se la da. Y podemos estudiar un estímulo condicionado que inicialmente viene con una marcada tendencia asociada. Y lo que hacemos es revertirlo. Y para nosotros, o bueno, que yo interpreto, que me parece interesante, es que es muy probable que esa característica de estas dos partes de la población tenga que ver con la historia de los animales en su ambiente natural y cómo perciben lo que tienen en el entorno. O sea, y lo que sucede es que con esta asociación lo que estamos pudiendo hacer es revertir lo que se tiene asociado al estímulo condicionado. Eso parece interesante, parece una ventana interesante para modular y poder tratar de ver cómo los animales manejan el tipo de aprendizaje que van a hacer dependiendo de la historia previa que tienen al llegar al momento del experimento. Entonces, este es esencialmente el primero de los modelos que les quería mostrar, en los cuales nosotros pensamos que podemos tener un acceso a cómo los animales modifican su relación con los estímulos, dependiendo un poco de la historia previa que tenían. Porque si bien, y este es el único que les puedo mostrar, porque es el más representado, estamos pudiendo ver a los animales que inicialmente evitaban ese cuadrante, también podemos estudiar a los animales que sí lo preferían, por algo posiblemente asociado a su historia, o algo que es, no digamos a su historia, es algo preexistente. Los animales llegan y el día que nosotros los entrenamos, hay unos que lo prefieren y unos no lo prefieren. Entonces podemos ver cómo venir de una historia distinta para un grupo, una parte de la población, un grupo de la otra, hace que los aprendizajes sean distintos o lleven a modificaciones sobre las preferencias. Y eso parecía bastante interesante. Entonces, para charlarles un poco de las conclusiones, nosotros entonces encontramos que el día 1 el cuadrante rayado a los animales no les es indiferente y es evitado por ellos. Este comportamiento parece estar modulado por el estado interno del animal, en particular por hambre. Este tipo de refuerzos muestra un umbral en el cual un entrenamiento de 8 minutos, un refuerzo de 8 minutos es suficiente para dar retención a 24 horas, mientras que un refuerzo de 2 minutos no es suficiente. La retención de esta memoria depende de características de la consolidación, como la síntesis proteica, que es común a otros aprendizajes asociativos. Y lo que les quería contar ahí, que me parece que lo que es interesante explorar, es que se está asociando un CS inicialmente aversivo, tomando en cuenta de que normalmente se trata de trabajar con CS que son neutros, o en la definición son neutros. Y hay varios investigadores que lo que alegan, y que sería interesante de tratar de ver un poco, es que justamente
las ventajas evolutivas más importantes se darían en aprendizajes en los cuales el estímulo condicionado no es inicialmente neutro, sino que tiene una carga, como la mayoría de las cosas que son preexistentes. Por eso yo les marcaba justamente ese estímulo condicionado de tono, que claramente era neutro, porque no preexistía, en un momento apareció, pero ese no es el caso de muchos de los estímulos que vemos en la naturaleza, y por eso parece bastante interesante poder trabajar en el cual se asocia a uno que tiene una carga negativa. Bueno, y lo que les trataba de construir con esas otras características es que es probable que se trate de un aprendizaje asociativo clásico. Veamos cómo va de tiempo esto. Entonces, un segundito. Entonces lo que yo les estaba tratando de mostrar ahí es inicialmente ver cómo esta secuencia clásica e hiperestudiada del aprendizaje de condicionamiento clásico, se puede estudiar ciertas características del estímulo condicionado, del contexto como estímulo condicionado, que parecen relevantes. Ahora, entonces hicimos hincapié en este modelo previo, en el estímulo condicionado. Y lo que vamos a tratar de hacer acá, y que es relevante por posiblemente otras razones, es justamente la otra parte del título de la charla, que es sistemas de memoria en entornos de saliencia extrema. Lo que quiero decir acá con saliencia extrema son estímulos incondicionados que son muy, muy relevantes respecto a otros estímulos. Eso siempre tiene que ver con cómo evalúan los animales los estímulos sensoriales del ambiente. Entonces es bastante difícil de percibir. Y lo que muchos investigadores ponían de relevancia es que posiblemente uno de los casos más extremos sea los aprendizajes en los cuales está en juego la vida. Y que esos serían puntos importantes para estudiar. Entonces, lo que elegimos acá es un estímulo incondicionado fuerte, que es un aprendizaje que el anterior, o la otra característica que tenía, era que era de un solo ensayo. Acá son múltiples ensayos, y lo que se va a tratar de hacer es que tenga ese tipo de relevancia para los animales experimentales. Entonces, para hacer eso, lo que hicimos es quedarnos claramente con los estímulos aversivos, y empezamos a estudiar un modelo animal que tiene un abanico de posibilidades genéticas enorme, que es la Drosophila melanogaster, y sus características de aprendizaje. Y justamente para poder hacer ese tipo de estímulo incondicionado suficientemente fuerte, lo que usamos es a un predador bastante especializado y que tiene ciertas características interesantes para poder hacer este entrenamiento. Es la araña Menemerus semilimbatus, elegimos después de varias pruebas, que es una saltícide que lo que hace es esencialmente predar dípteros, o sea, esencialmente moscas, en muchos casos, y no atrapa a sus presas como la mayoría de otras, o como lo que yo posiblemente tenía en la cabeza antes, con telas de araña o trampas, sino que las caza activamente. Persigue a las moscas y las atrapa una por una acechándolas, o sea, con una forma de empleador clásico, y lo hace con lo hace con una secuencia relativamente estereotipada, con una alta eficiencia, y si bien con formas variables, bastante consistentemente en el tiempo. Entonces, lo que les quería marcar acá un cachito es esto, ¿no? Lo que elegimos justamente entonces para poner en evidencia ese estímulo incondicionado extremo es esta relación que es la predación, que acá lo definía alguien como una relación sencilla e importante entre dos organismos, donde un individuo se alimenta de otro y produce un traspaso de energía de una especie a otra. Y justamente lo que nos vamos a apoyar es, también es otra mención de Skinner, en este caso es Skinner, el investigador que describió el aprendizaje operante,
que sugiere que los comportamientos que generan consecuencias beneficiosas tienden a ser repetidos, mientras que los comportamientos que traen efectos negativos no. Y en este caso, usamos la predación, que inicialmente les puede parecer que el animal predado esencialmente no aprende más, pero sí hay un aprendizaje por los demás animales cercanos. Y esencialmente un porcentaje, cerca de un 40% de nuestro diseño, escapan a la predación. Entonces son capaces de aprender. ¿Y por qué es interesante esto? Porque, por ejemplo, este es un trabajo de Fanselo que parece bastante interesante de leer si a uno le gusta estos temas, es que posiblemente la predación sea uno de los orígenes de las presiones de selección para los sistemas de aprendizaje. Este es un trabajo de Fanselo 2018 que es en general muy bueno y muy interesante respecto de sus aproximaciones al aprendizaje y la memoria, pero en particular hay una serie de reviews al respecto. Entonces, lo que él dice que la amenaza predatoria es una base de la formación de las memorias y del aprendizaje asociativo. Entonces, tal vez en un pensamiento un poco lineal, fuimos a tratar de estudiar ese tipo de relación y de aprendizaje que sucede en los entornos de predación, que es lo que yo estoy hablando como saliencia extrema del estímulo incondicional. Entonces, la hipótesis que teníamos cuando trabajamos acá es que la mosca Drosophila melanogaster iba a cambiar su comportamiento al ser sometida a un ambiente en el cual hay un predador, y estos cambios comportamentales se podían mantener en el tiempo, indicando un proceso benéfico cuantificable. Y lo que hicimos es dos aproximaciones, de una respuesta poblacional y una respuesta a nivel de los individuos, de vuelta basándonos en el traqueo de los animales durante la sesión. Lo que diseñamos es una arena experimental que posee dos tipos de compartimientos. Acá en la figura aparecen como compartimento A y compartimento B. Esencialmente el compartimento A es un compartimento donde se van a encontrar las moscas. Es un aprendizaje que va a tener un número, no va a ser individual, va a tener un número de Drosophila melanogaster y una araña, Menemereus imbatus. Y ese es el lugar donde sucede la predación. Y el compartimento B es un compartimento en teoría seguro, al cual pueden pasar las moscas, pero no la araña. Entonces la idea es hacer presentaciones controladas de esta predación, ver los comportamientos durante el tiempo de la predación y ver si estos preexisten cuando después exponemos a las drosófilas de vuelta al ambiente en ausencia de predación. Entonces, si lo miramos en cuanto a las condiciones, de vuelta hicimos una aproximación básica en la cual tenemos un grupo control que es expuesto a este ambiente que les contaba durante 1 hora 50 específicamente, sin sufrir predación, y un grupo entrenado que está expuesto al mismo tiempo a las predaciones por esta araña. Luego se esperó 1 hora y se las volvió a evaluar en el contexto de la ausencia de la araña. Entonces, bueno, varias cosas se pusieron a punto, pero esencialmente de vuelta tuvimos, si bien en el otro era un apetitivo, teníamos un hambreo, acá el hambreo está en el que es el administrador del estímulo incondicionado, interpretamos nosotros que es la araña, y las moscas se mantuvieron en las condiciones normales de laboratorio, siguiendo un ciclo de luz-oscuridad y con condiciones controladas. Y lo que se puso a punto es el número de animales a entrenar por vez, que es en un rango de 19 a 21 moscas por experimento. Entonces, bueno, les quería mostrar ahora de vuelta en qué consiste esta exposición a la predación. La exposición es de vuelta de 4 arenas experimentales para poder minimizar el efecto de la localización, y también se distribuyen los grupos experimentales, en este caso en diagonal. Este es un experimental, o sea, es un grupo que lo vamos a llamar entrenado, un grupo control y un grupo control. Y estos van a ir rotando según sea el experimento. Y lo que tenemos es esencialmente que vamos a grabar también los videos y después se van a evaluar en cuanto a densidades y en cuanto a la alocación de los animales por traqueo.
De tiempo voy bien, ¿no es cierto? ¿O estoy... ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 11, así que estás bien, sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces les quería mostrar en qué consistía. Fíjense, van a tener entonces los dos grupos experimentales, el de la caja 1 les va a mostrar una predación y una respuesta de un animal que no es predado a esa predación. Bueno, primero les quería mostrar, fíjense como en este momento es un momento intermedio ya del entrenamiento, estos animales se mueven bastante lentamente, no sé si se nota respecto de los dos grupos control. Y fíjense, bueno, fue un poco rápido para mí, no hablé lo suficiente, esa es una predación. Esa mosca recién fue predada. Y fíjense la respuesta de esta mosca. Empezó a moverse con una cierta rapidez, se aproximó a este lugar y se fue al otro compartimento. Ese inicialmente era lo que nosotros esperábamos en la mayoría de las moscas y el tipo de comportamiento que esperábamos ver. Resultó que no era así, pero de todas maneras era interesante y había posiblemente un aprendizaje asociado y eso es lo que quería mostrar. Bueno. Lo primero que hicimos es hacer un análisis poblacional. Y estos yo creo que son 14 experimentos independientes, en los cuales lo que se hizo es simplemente un índice de distribución. ¿Qué densidad de moscas por superficie había en el compartimiento seguro, que es el B, menos las que había en el compartimiento con predación, dividido el total de las densidades, ¿sí? Porque eso justamente hay que compensarlo en un experimento en el cual uno va perdiendo un número de individuos a lo largo del experimento. Y lo que se vio es lo siguiente. Esencialmente, en el tiempo las densidades se iban separando. Estos son, sí, 14 grupos entrenados y 14 grupos control. Se iban separando hasta un cierto momento, después los animales volvieron a sus viales originales y a la hora fueron evaluados nuevamente. Ahora, uy, ¿esto volví para atrás? No. Entonces, inicialmente acá sucede una separación, pero era un poco distinta a lo que uno esperaba. Fíjense que los grupos control son los que están aumentando en el compartimiento con predación, mientras que el grupo entrenado se mantiene relativamente constante. Y después, en el momento de la evaluación, sí se distribuyen de una manera en la cual los grupos entrenados muestran una mayor preferencia por el seguro que los animales control. Esto inicialmente nos generó algún tipo de sospecha, pero veamos un poquito el análisis y voy a tratar de darles una posible explicación. Entonces, lo que hicimos es agrupar por distintos momentos durante el entrenamiento y la evaluación los datos, o sea, hacerlo en distintos bines, y terminamos haciéndolos, creo que eran de 15 minutos, y lo que uno veía es que los animales durante el entrenamiento, en algunos momentos llegaron a ser distintos entre los animales control y los animales entrenados. ¿Sí? Mostrando que durante el entrenamiento, esencialmente, los animales entrenados se quedaban en cero, mientras que los controles eran los que tenían un cambio allí. Y después del entrenamiento, la distribución era distinta. Claramente, los animales que habían sido entrenados se quedaban más en el compartimiento B, que era el seguro. Si nosotros ahora mirábamos un poquito qué pasaba entre distintas distribuciones, lo que veíamos es que los controles entre distintos experimentos, ¿no es cierto? Lo que podíamos ver era que los controles tendían a mantenerse más o menos en los mismos niveles, mientras que los animales entrenados claramente aumentaban desde distintos niveles de distribución. Si mirábamos ahora la pendiente unos y otros, nos daba que había un cambio significativo en los grupos entrenados respecto de los grupos control. Pero inicialmente había una serie de ruidos acá que no eran tan fáciles de explicar, porque los que estaban teniendo el cambio eran los grupos control en el entrenamiento, mientras que no se veía esto en los grupos entrenados, que más o menos se quedaban cercanos a cero. Entonces, lo que decidimos hacer, o lo que era parte de este trabajo, que fue
fue parte de la tesina de grado de Cristian Carpio en Exactas, es analizar lo que hacían los animales individualmente. Entonces lo que hicimos es traquear a los animales. Nosotros teníamos unas ciertas limitaciones para el traqueo, entonces lo que elegimos es momentos específicos del entrenamiento y tres secuencias durante la evaluación. A los 5 minutos de la evaluación, a los 15 minutos de la evaluación, a los 30 minutos de la evaluación. Y lo que se midieron es solo 10 segundos de lo que estaba sucediendo en los animales en ese momento. Y se recopilaron los datos y se observaron. Lo que se usó para esto es un software libre que se llama Tracker, y con esto seguimos a las moscas en esos distintos momentos para cada experimento. Bueno, y lo que vimos entonces con el análisis individual tuvo un cierto trabajo en definir qué parámetros eran relevantes de lo que estábamos viendo. Inicialmente lo que medimos también es la distancia recorrida por los animales, la velocidad de los animales, y dos parámetros que surgieron luego de características de la predación, que ahora se los voy a charlar después. Pero esencialmente, lo que vimos es que al comienzo del entrenamiento, los animales, los dos tipos de animales en cuanto a su entrenamiento, tanto los controles como los entrenados, no mostraban diferencias significativas al comienzo, pero al fin del entrenamiento, los animales control mostraban más distancias recorridas que los animales entrenados, sugiriéndonos que esencialmente una de las respuestas, bueno, y lo que veíamos también en cuanto a la velocidad de los animales, es que no había diferencias al comienzo del entrenamiento, o sea, comenzaban similares los dos grupos, pero al terminar el entrenamiento, le estoy contando primero la primera parte, que tal vez no está separada, que es qué es lo que pasaba durante el entrenamiento. Entonces, se veían diferencias significativas. Los animales control no solo se movían más distancia, sino que obviamente se movían más rápido que los animales entrenados. Estas dos cosas nos hablaban de que los animales posiblemente estuvieran restringiendo algunos tipos de comportamiento. Y una hora después de terminado ese entrenamiento, lo que veíamos, tanto en la distancia como en la velocidad, que están claramente relacionados, muy directamente relacionados, es que a los 5 minutos hay una diferencia de vuelta significativa en los animales expuestos de vuelta al contexto, pero sin la amenaza predatoria. También esa diferencia se mantenía a los 15 minutos de la sesión de evaluación, pero se dejaba de ver los 30 minutos. Esto nos sugería que estos cambios comportamentales que sucedían durante el entrenamiento se mantenían hasta el momento de la evaluación, una hora después. Ahora, yo les conté que había otros dos parámetros que eran relativamente interesantes de ver, porque por esas características que se veían en los registros. Una es que los animales se movían claramente menos, pero muchos estaban decididamente inmóviles. Y otra cosa que surgió interesante de ver es algo que viene del tipo de predación que hace la araña. Que eso está principalmente observado, está medido, pero no se los voy a mostrar, les voy a contar nomás. Las arañas lo que hacen están en la arena experimental, en estas sesiones que hacen predaciones en serie, comen a distintas moscas, y cuando alguna de las moscas se mueve, es esencialmente el target al cual se dirige para ser consumida la araña. Entonces la selección de la mosca a ser predada parece estar influenciada por el tipo de movimiento que está haciendo la mosca. Y cuando mirábamos en los movimientos, en los puntos iniciales, sobre todo en los grupos controles, mucho de la interacción entre las moscas en sí tiene movimientos continuos, pero algunos puntos temporales en los cuales hay eventos de alta velocidad, esencialmente moscas que vuelan o que después de una interacción negativa con alguna otra de las moscas se mueven a rápida velocidad. Y eso era algo que parecía ser importante para el comportamiento de predación de la araña. Entonces lo que quisimos ver también son esas dos características.
esencialmente qué sucedía con los movimientos de alta velocidad que se detectaban en las moscas al comienzo. Y acá les muestro directamente las sesiones de evaluación sin el entrenamiento. Y lo que podemos ver es que esos eventos de alta velocidad que demuestran las moscas simplemente por su interacción, en este caso representados como frames del video, en los cuales las moscas, o entre dos frames, en los cuales las moscas se movieron a más de una cierta velocidad, son en los momentos de evaluación, a los 5, a los 15, a los 30 minutos, claramente distintos entre el grupo control y el grupo entrenado, mostrándonos que esos eventos o esos frames son muy abundantes en los grupos control, pero no en los entrenados, sugiriendo que las moscas evitan o dejan de producir estos eventos de alta velocidad con la misma frecuencia que tenían en un comienzo. Y el otro es ver un poco la inmovilidad. En ese caso miramos frames en los cuales los animales se movían de un frame a otro del video menos de una cierta distancia, sugiriendo que era inmovilidad. Porque varios trabajos previos mostraban que distintos estímulos sensoriales que pueden ser interpretados como peligro, se respondía con un freezing, esencialmente como sucede en algunos otros animales. Y al ver entonces estos frames de inmovilidad, ahora también veíamos una diferencia significativa cuando que los grupos entrenados en este caso tenían muchos más frames de inmovilidad que los grupos control, sugiriéndonos que algo parecido o similar al freezing podía estar sucediendo. Ahora bien, en el testeo, fíjense que en los movimientos de alta velocidad son todos los tiempos medidos distintos entre los grupos experimentales, mientras que la inmovilidad solo se ve en el tiempo a los 15 minutos. O sea que no tienen dinámicas similares. Entonces, esencialmente para resumir un poco, las moscas a nivel individual están mostrando que cambian los parámetros durante el comportamiento. Y eso se mantiene para los momentos de evaluación. Recordemos que ahora suceden en una memoria de una hora, una memoria no de largo término. Esos cambios comportamentales que vimos entonces se mantienen hasta el momento de la evaluación. Y para nosotros nos explican en buena medida los resultados experimentales que vimos en las densidades, que no se entendían muy bien. Si ustedes recuerdan, los animales entrenados no mostraban inicialmente una diferencia entre los dos compartimientos, pero sí cuando uno los evaluaba, los testeaba. Una interpretación que nosotros tenemos de eso es que esencialmente los comportamientos que predominan durante este aprendizaje son comportamientos parecidos al freezing o inclusive estos de inhibir estos movimientos de alta velocidad. Entonces lo que está sucediendo es que inicialmente cuando los animales pasan del primer compartimiento al que ingresan, al lugar donde hay predación, están frizando, y por eso lo que vemos es que dejan de tener diferencias significativas entre un comportamiento y el otro. Y eso es lo que uno puede ver, pero esa explicación inicial es lo que también nos da por qué inicialmente hay esas diferencias entre los dos grupos, mientras que los otros controles esencialmente pueden tener algún tipo, o pensamos que están teniendo algún tipo de deriva. Respecto del compartimiento seguro, para hacerlo identificable, es un poco más pequeño. Entonces están buscando de alguna manera ese lugar más cerrado. O sea, los dos grupos experimentales sí nos están mostrando las densidades diferencias, pero pensamos que están llevadas por distintas razones. Pero lo que está dando esas diferencias de densidades son que lo predominante es una reducción de la parte de estos movimientos, tanto los de alta velocidad y el aumento de los movimientos de inmovilidad. Entonces, al ingresar a los animales el día de la evaluación, los animales dejan de pasar a los demás compartimientos, y por eso los vemos acumulados en uno solo. Esencialmente, hay ciertos parámetros locomotores muy claros que suceden durante el entrenamiento, que se mantiene hasta este tiempo de la evaluación. Entonces, en cuanto a conclusiones, los resultados poblacionales pensamos que pueden ser explicados por el análisis individual de respuestas,
los distintos parámetros que encontramos, los locomotores más directos, la distancia recorrida y la velocidad, así como estos otros dos de inmovilidad y de momentos de alta velocidad, también cambian y se mantienen entre el entrenamiento y la evaluación. Pero lo que es interesante, no parecen tener dinámicas similares, sino que es más detectable o duran más tiempo durante la evaluación unos que otros, los cuales nos sugieren que posiblemente algunos de esos comportamientos tengan circuitos, o podrían tener circuitos distintos, lo cual parece interesante entonces verlos independientemente respecto de otros, respecto de requerimientos para la consolidación de la memoria. Entonces, no era tan claro o no se había visto en condiciones de laboratorio aprendizajes de este estilo en los cuales pareciera que los animales están asociando un contexto a eventos predatorios. Y nosotros lo que pensamos es que esta aproximación más naturalística lo que tiene es que necesita integrar información sensorial muchísimo más rica que los estímulos clásicos de aprendizaje. Entonces, una de las cosas que nosotros pretendemos hacer es justamente comparar lo que se vea a nivel de aprendizaje en este entorno de predación con lo que se ve en aprendizajes aversivos de olor, que es el otro clásico que se suele usar en el T-Maze en Drosophila. Y ver tanto las áreas que están involucradas con distintas herramientas genéticas que están involucradas en la asociación en un caso y el otro, y tratar de ver si lo que nos hace falta todavía redondear un poco, es tratar de ver de cómo estas estrategias, que esencialmente están sucediendo ante esa amenaza predatoria, efectivamente hacen a los animales hacen que los animales tengan más probabilidad de evitar la predación durante más tiempo. O sea, ver efectivamente cada uno de esos comportamientos que aporta a que los animales puedan lidiar con esa amenaza de predación. Entonces, yo solamente les quería, a modo de resumen, mostrarles de vuelta esto que les estaba comentando un poco sobre solamente esto de las drosófilas. Que es que en el primer caso, lo que estábamos tratando de hacer es ver el condicionamiento de preferencia de lugar y la modulación justamente del estímulo condicionado, que en ese caso es parte del contexto. Y que nosotros pensamos que es bastante relevante para el tipo de aprendizaje que se va a dar la historia previa de los animales, y que en este caso era relevante que fueran justamente de una población natural, o sea, que vinieran con una historia previa y que nosotros ahí podemos con ese modelo discriminar de alguna manera animales que son distintos entre sí en un momento inicial y poder estudiar sus respuestas a nivel de qué tipo de asociaciones generan dependiendo de esa predisposición previa. Y este otro, el aprendizaje en entornos de predación, lo que queríamos, era lo que yo les contaba, es comparar esta memoria que les mostré de corto término con algunas expresiones que estuvimos viendo a 24 horas de largo término, y justamente compararlos también con el condicionamiento con shock eléctrico de olor que se da en Drosophila. Y lo que parece bastante interesante es que aparentemente lo que se suele pensar es que la predación, además de tener esa saliencia extrema y poner en juego la vida del animal, lo cual lo hace un lugar donde la presión de selección podría estar afectando en forma directa, es que se ha visto que ese tipo de interacción entre dos organismos puede llevar a inducciones de miedos al predador similares al estrés postraumático. Y lo que es bastante interesante de esto, si sucede o no, es que el estrés postraumático es algo que se da, lo que vi, por ejemplo, en este trabajo, me pareció interesante, de Salet de 2019, es que es un tipo de respuesta que se da en la naturaleza. Entonces,
no es tanto verlo desde el punto de vista antropocéntrico, sino ver por qué este tipo de memoria, en algunos momentos visto patológica, está en la naturaleza y cuáles son las formas en que afectan directamente a las tasas de supervivencia de los animales. Y lo otro es, que es interesante, es justamente si tiene algún tipo de diferencia un aprendizaje que hace un aprendizaje con este tipo de estímulo incondicionado tan fuerte respecto de estímulos incondicionados un poco menos ricos sensorialmente, como el aprendizaje de olor. Entonces, a mí me parecen estos dos modelos interesantes para profundizar y ver características durante la consolidación respecto de requerimientos moleculares, que para eso es bastante interesante la drosófila, así como ver la retención de la memoria como un output de esto. Entonces, un poco a grosso modo, y ahora espero no haberles desdibujado mucho esto con los últimos detalles, es lo que me parecía interesante de estos dos modelos. Y lo que les quería contar entonces son que estos experimentos, lo que hicimos en cangrejos, los hice en colaboración con Candela Medina y Martín Klappenbach de Lifibine, mientras que los aprendizajes y memoria en entornos de predación los hicimos como parte de la tesis de grado de Cristian Carpio Romero, y la que aún no ha comenzado, pero la tesis doctoral de María Eugenia Sama, y que fueron en colaboración con Lía Frenkel del Laboratorio de Neurociencias del Tiempo, que también la tuvieron de docente y la van a tener también en alguna de las charlas. Y quería mencionar los subsidios con los cuales se realizó, tanto los de UBA como los de Conexión. Bueno, esto era un poco lo que les quería contar. Espero no se les haya desdibujado mucho. No, creo que además fueron las preguntas ahí, así que íbamos siguiendo. Bueno, muchas gracias, Ramiro, y si querés dejar de compartir, así nos vemos todos de nuevo. Por y supuesto. a otras preguntas. A ver si no los agoté. No, ahí están todos. Acá están. Bien, ¿alguien quiere arrancar a preguntar algo? Yo tenía una consulta, Ramiro, con lo que es por el tipo de modelos, con los cangrejos que trabajan, de esta elección de trabajar con poblaciones naturales, ¿es porque no se pueden, digamos, obtener o criar en laboratorio, o es, digamos, es deliberadamente la selección de poblaciones naturales por esto que vos decías de incrementar de alguna forma o de tener mayor variabilidad en los individuos, en los especímenes? Bueno, ese es un punto, porque muchas veces cuando uno trata de hacer los experimentos en el laboratorio, uno quiere reducir posiblemente la cantidad de factores que pueden estar en juego. Entonces, normalmente cuando usamos tanto drosófilas como ratones, queremos una variabilidad genética, o sea, una homogeneidad genética, y animales que hayan tenido unas experiencias similares, por eso se suele usar littermates o animales de una misma cepa. Y eso es interesante y es parte de poder obtener resultados válidos y consistentes. Pero la variabilidad de una población también es algo, es esencialmente la forma más real o como se suelen dar las cosas que nosotros queremos explicar y predecir. Entonces, la respuesta es un poco las dos cosas. Los animales, los cangrejos, tienen varios comportamientos que son bastante robustos y se pueden estudiar. Y para reproducirlos en laboratorio, creo que tengo registro solamente de un laboratorio y de un alemán que lograba reproducirlos y tenerlos, pero requieren más de 2 años hasta llegar al tamaño y a la edad que nosotros estamos utilizando. Y aparte, sí nos parece interesante en este caso la historia previa de los animales. Por eso la población, son animales que, los animales muchas veces de las cepas, cuando hacemos experimentos o cuando publicamos, nos piden, por ejemplo, en ratones, que algunos experimentos comportamentales se vean en otras cepas o algunas variables. Y eso es típicamente porque hay cepas que no sé si son muy alejadas de lo natural o no, pero esencialmente no hacen ciertos comportamientos. Y eso en muchos casos tiene que ver, ya sea
per se por la cepa o por características de su endocría. De hecho, se sabe que algunos de las cepas de animales no escuchan tan bien o tienen características distintas. Estos otros animales, lo que nosotros sabemos es que fueron capaces de subsistir en su medio ambiente, y no es algo trivial, son una selección de la población original. Y eso es interesante per se, ¿sí? Entonces la respuesta sí es por la variabilidad que traen, es un plus en este caso. Y tenía una pregunta más específica de ese experimento también, cuando que vos mostrabas que la inhibición de la síntesis proteica afectaba en los resultados, y si están, no sé si ustedes lo cuantificaron, pero eso, cuáles son esas proteínas involucradas, o si ese conocimiento más específico de cuáles serían esas bases más fisiológicas que están involucradas en eso. Sí, bueno, algunas están caracterizadas. Yo en particular estudié durante mi tiempo en el laboratorio de neurobiología de la memoria una de esas proteínas y su comportamiento. Es un factor de transcripción constitutivo, se llama NF-κB. Y nosotros sabemos que para el cangrejo es relevante que haya una activación de una mayor capacidad de unión al ADN de este factor de transcripción. Eso lo encontramos inicialmente, si bien es un factor de transcripción que inicialmente se estudió mucho en respuesta inmune, en intro, en algún momento se encontró que era bastante abundante en el sistema nervioso, inclusive en la sinapsis, y se empezó a estudiar en distintos fenómenos de plasticidad. Y con Arturo Romano, que fue mi director de doctorado, fuimos los primeros en ver que era necesario para la consolidación de la memoria. Entonces sí sabemos que en el caso, por ejemplo, de los cangrejos, es necesaria la activación, en el sentido de unión al ADN, de este factor de transcripción y regulación de los genes que están río abajo, y que si uno lo afecta, se puede ver una amnesia con inhibidores específicos del NF-κB. El efecto de la cicloximida es más general y por eso fuimos por ese lado. Pero sí, lo que te puedo decir es que se requiere el pool de genes que están debajo del NF-κB. Ahora, en el cangrejo no está secuenciado todo su genoma ni se saben todos sus reguladores. Entonces nosotros llegamos a través de ver la actividad unión al ADN, pero no tenemos tantos candidatos específicos que se estén modificando río abajo. Sí, lo que hicimos después es hacer ese estudio en vertebrados, y muchos otros laboratorios replicaron ese estudio en distintos modelos, y se vio que era bastante importante toda la regulación de los genes que están debajo de También si era una pregunta. ¿Alguien? ¿Otra pregunta? Si no, yo tengo otra, pero quería hacer una consulta, porque ahí veo que como vos trabajás con distintos estímulos, y en el segundo ejemplo que presentaste, un estímulo de predación, y también en las condiciones en que los animales están, y con esto que mostrabas en el primer experimento sobre las condiciones de hambrear y de restringir la comida. Y si hay otros, o en ese mismo experimento, digamos, si tiene un efecto esas condiciones de hambreado sobre el aprendizaje, o no sé si han evaluado con otros experimentos donde también, digamos, se entrenen los animales al aprendizaje, si han evaluado eso o no. Eso te quería preguntar. Es muy común en distintos modelos animales, esencialmente. En muchos de los aprendizajes que vemos, inclusive en algunos aprendizajes operantes, en los cuales el refuerzo es comida, se suele hambrear a los animales, y la medida típicamente va asociada a una cierta pérdida de peso, una pérdida de un porcentaje del peso, normalmente. Y respecto de eso, sí, es un tema bastante importante ver la modulación de los estados internos de los animales sobre las capacidades nésicas. Y en particular hay una serie de trabajos también del Laboratorio de Neurología de la Memoria, principalmente los dirigidos por De Lorenzi, que puede ser que esté allí, doctor De Lorenzi, en los cuales él vio bastante que, por ejemplo,
la sed o el de privar a los animales de agua podía hacer, facilitar ciertos tipos de aprendizaje. Ujú. Para ser más puntual en el modelo animal, usar las referencias del modelo animal que estábamos viendo. Claro. Ujú. Ujú. Bueno, dejo a alguien más, si tienen esos comentarios o preguntas. Ahí solamente un comentario o algo que me surgía cuando hablabas de la predación y también de esta situación de hambriares, como esta idea de estrés, ¿no? Porque en cierta forma estás sometiendo a los animales a un estrés. Estrés fuerte. Un estrés fuerte, pero que son distintos estímulos, distintas formas de estrés, ¿no? O que pueden generar diferentes respuestas. Nada, eso sí, como, digamos, bueno, son en dos modelos distintos, ¿no? Pero ahí cómo pensás o qué, digamos, cómo verías esa integración de estos, digamos, de todo lo que, porque también el estrés, por eso que desencadenan otras respuestas fisiológicas también, o cómo se relacionan esas condiciones de estrés con el aprendizaje en estos modelos, o si ves Sí, esa... o sea, no sé si te respondo precisamente para poder cuantificar cuánto estrés está sucediendo, habría que conseguir algunos marcadores. En los cangrejos se había visto bastante niveles de azúcar o inclusive de cosas similares a la insulina. Estuvimos tratando de pensar si había algún otro marcador, algún péptido que fuera identificable y asociado al hambreado. En la Claro. drosófila habría que verlo, aparte de los comportamientos propios del freezing, habría que estudiar un poco cómo aproximarse a eso. Pero varias personas, o sea, varios laboratorios, pudieron ver que el freezing es una respuesta a estímulos de peligro, así que es bastante probable. Inclusive en algunos casos se sabe que directamente también a saltícides los animales responden. No lo veían en predación en particular, pero la presentación de las propias arañas sin interacción directa también afecta el comportamiento de las drosófilas, sugiriendo de que hay ahí algún cambio en el estrés posiblemente. Claro. Bárbaro, gracias. Bueno, sí, hay, por ahí fueron preguntando en la charla, así que las dudas. No sé si alguien quiere comentar algo más, si no, vamos cerrando y le agradecemos a Ramiro nuevamente. Y Bueno. va a estar disponible, como siempre, para los que quieran repasar y la charla, volver a ver alguna cosa y bueno, contactar, creo que queda, como siempre, el contacto, por si les surgen otras dudas después o consultas o leen algo. Digamos, queda el contacto para consultarle a Ramiro. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. No, y gracias a todos también Dar un por... poco la charla. Bueno, gente, nos vemos y estamos en contacto hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Até a próxima. Gracias. Obrigado.